Pocas voces han estremecido a un país entero como la de ella. Pocas mujeres han sido tan amadas, y tan señaladas. Y pocas figuras públicas han dejado un legado tan poderoso como el que dejó ella, Rocío Jurado. Pero detrás de los focos, de los vestidos brillantes, de los aplausos interminables, existía otra Rocío, una mujer marcada por la lucha, la soledad y un pasado del que poco se hablaba. Hoy en Exponiendo Famosos, vamos a contar la historia real de Rocío Jurado, desde dentro, sin maquillaje, sin adornos, como jamás te la han contado. Rocío Moedano Jurado nació el 18 de septiembre de 1946 en Chipiona, Cádiz, una localidad bañada por el mar y el vino, pero también por la escasez y el trabajo duro. Su infancia no fue de cuentos de hadas. Su madre, Rosario Jurado, costurera. Su padre, Fernando Moedano, zapatero y cantaor aficionado. El arte lo traía en la sangre, pero la necesidad marcó sus primeros años. Desde pequeña, Rocío ya apuntaba maneras. Cantaba en las calles, en las fiestas del pueblo, en reuniones familiares. Cualquier sitio era un escenario improvisado para aquella niña que no sabía leer partituras, pero podía emocionar con una sola nota. Cuando tenía apenas 15 años, Rocío tomó una decisión radical: irse a Madrid. Dejaba atrás su casa, su familia, y lo poco que tenía, para perseguir lo que era entonces solo un sueño imposible: ser artista. Madrid no fue amable con Rocío. Dormía en pensiones baratas, vendía flores en la calle y cantaba donde la dejaban. Pero no se rendía. Nunca lo hizo. Fue entonces cuando conoció a personas clave que cambiarían su destino. Uno de los primeros fue el maestro Manuel Alejandro, que supo ver lo que había detrás de esa adolescente flaquita, de mirada intensa y voz arrolladora. Poco a poco, Rocío empezó a hacerse un nombre en el mundo del flamenco y la copla. Primero fueron los tablaos, después, las emisoras, y más tarde, los grandes teatros. Su fuerza interpretativa era tan poderosa que incluso cuando cantaba letras ajenas, parecía que cada verso salía directamente de su alma. La apodaron la más grande, y no era solo por su voz, era por su presencia, su magnetismo, por cómo podía llenar un escenario solo con mirar al público. Mientras el país se rendía a sus pies, Rocío vivía una realidad muy distinta fuera de los focos. Las giras interminables, las entrevistas, los ensayos, todo le exigía tanto, que apenas tenía tiempo para ella. Detrás de cada ovación, había noches solas en hoteles, platos fríos y llamadas que no llegaban. Y aunque siempre se mostró fuerte, lo cierto es que la fama también la fue desgastando por dentro. Durante esta etapa conoció a Pedro Carrasco, boxeador, campeón del mundo, ídolo nacional. Y lo que parecía un romance de película, terminó convirtiéndose en un matrimonio lleno de sombras. Se casaron en 1976. Fue una boda multitudinaria, seguida por todos los medios de la época. De ese matrimonio nacería su única hija biológica, Rocío Carrasco. Y con su llegada, la artista creyó que por fin había encontrado su plenitud. Pero las cosas se torcieron. Las giras, los celos, los choques de carácter, y las ausencias. Pedro no entendía el mundo de Rocío, y Rocío, atrapada entre el deber de ser madre y su vocación, comenzó a apagarse emocionalmente. En 1989 se separaron, aunque de forma discreta. Rocío siempre quiso proteger a su hija del foco mediático. Pero como veremos en la parte 2, esa hija terminaría por convertirse en uno de los mayores dolores de su vida. En medio del desamor y las polémicas, Rocío volvió a encontrar el amor. Esta vez, en los brazos de un hombre muy distinto, el torero José Ortega Cano. Se conocieron en un evento y, a pesar de las críticas y las dudas iniciales, se casaron en 1995. Fue un evento digno de una reina. Rocío, radiante. Ortega, emocionado. España entera, mirando. Con él adoptó 2 niños, Gloria Camila y José Fernando. Y durante años, vivió una etapa que ella misma definía como serena y completa. Pero incluso entonces, la tormenta nunca dejó de acecharla. En los años 90, Rocío ya era una leyenda. Cantó en Nueva York, en Moscú, en Buenos Aires. Actuó para reyes, presidentes, y multitudes que la ovacionaban como si fuese una diosa. Pero jamás olvidó sus raíces. Siempre volvía a Chipiona. Siempre tenía tiempo para sus fans.
Siempre decía que el éxito solo tiene sentido si puedes compartirlo. Y eso hacía: compartir, ayudar, donar, escuchar. Detrás de la diva, seguía siendo Rocío, la niña de Cádiz que soñaba con cantar. Pero cuando todo parecía en equilibrio, la vida volvió a golpear. A finales del 2004, Rocío fue diagnosticada con un cáncer de páncreas. Un diagnóstico devastador, que marcaría el inicio del final. Aún así, no se rindió. Luchó con una entereza admirable. Se marchó a Houston a tratarse, acompañada por su marido y sus hijos. Pero la enfermedad fue más fuerte. El 1 de junio de 2006, Rocío Jurado fallecía en su casa de La Moraleja, Madrid. Y con ella, se iba una voz irrepetible, pero también una mujer con muchas verdades que aún hoy siguen ocultas. En la segunda parte descubriremos los conflictos familiares, la batalla con su hija Rocío Carrasco, su testamento, los secretos no contados y el legado que dejó dividido a una familia, y a un país. ¿Quién era de verdad Rocío Jurado? Lo sabrás todo aquí, en Exponiendo Famosos. Cuando Rocío Jurado cerró los ojos para siempre, dejó tras de sí una estela de tristeza, pero también muchas preguntas. La artista se fue en silencio, pero lo que vino después fue todo menos tranquilo. Porque su muerte no trajo la paz. Trajo rupturas, guerras y secretos que, poco a poco, fueron viendo la luz. ¿Qué dejó Rocío Jurado realmente? ¿Qué quería proteger? ¿Y por qué, tantos años después, su figura sigue dividiendo incluso a los suyos? Hoy, en Exponiendo Famosos, entramos en la parte más dolorosa de su historia. Esa que no salía en los escenarios. Esa que sucedía entre paredes, en susurros, y con lágrimas. El 1 de junio de 2006, España entera se paralizó. Las cadenas de televisión emitieron especiales, las radios interrumpieron su programación, y miles de personas acudieron a despedirla a su capilla ardiente. Su féretro, cubierto de flores blancas, fue escoltado por la Guardia Civil mientras sonaban sus canciones más icónicas. Pero entre toda esa solemnidad, había una tensión en el aire que solo quienes estaban más cerca de la familia podían notar. Los rostros serios, las distancias marcadas, las miradas que evitaban cruzarse. La familia Jurado estaba rota, aunque todavía nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Rocío Jurado dejó un testamento que, en apariencia, parecía claro. Repartió sus bienes entre su marido José Ortega Cano, su hija Rocío Carrasco, y sus dos hijos adoptivos, Gloria Camila y José Fernando. Pero lo que parecía un reparto lógico pronto se convirtió en una bomba de relojería. Muchos se preguntaron, ¿por qué Rocío dejó a Ortega Cano la mayoría de sus propiedades y bienes materiales? ¿Por qué su hija Rocío Carrasco, la única biológica, recibió solo una parte más limitada? ¿Y por qué dejó fuera del testamento a algunos familiares directos, como Amador Moedano, su hermano, que había sido durante años su representante y hombre de confianza? Las respuestas nunca fueron del todo claras. Pero lo que sí quedó patente es que el reparto no dejó a nadie contento. El malestar fue creciendo, y lo peor estaba aún por llegar. Durante años, Rocío Carrasco se mantuvo en un segundo plano. Se alejaba de los medios, no hablaba, no daba entrevistas. Y ese silencio fue interpretado por muchos como frialdad, desinterés o incluso desprecio hacia su madre fallecida. Se decía que no visitaba el cementerio, que no hablaba con Ortega Cano, que se había alejado incluso de sus hermanos pequeños. Los rumores crecían, los titulares eran cada vez más duros, y Rocío seguía callando. Mientras tanto, Ortega Cano cuidaba de Gloria Camila y José Fernando, que aún eran adolescentes. Amador Moedano y Rosa Benito ocupaban los platos defendiendo la memoria de Rocío. Y Rocío Carrasco guardaba un secreto que, según ella misma diría años después, nadie estaba preparado para escuchar. En 2021, 15 años después de la muerte de su madre, Rocío Carrasco rompió su silencio. Lo hizo a lo grande, en una serie documental titulada Rocío, contar la verdad para seguir viva. Lo que allí reveló estremeció a todo el país. Contó su verdad sobre su exmarido Antonio David Flores, a quien acusó de maltrato psicológico. Habló del distanciamiento con sus hijos. Pero también habló, y mucho, de su madre, Rocío Jurado. Según Rocío Carrasco, su madre murió sabiendo lo que pasaba en su casa, sufriendo en silencio.
intentando ayudarla sin provocar un escándalo público. La imagen que muchos tenían de la familia Jurado como unida y ejemplar, se rompió por completo. En los últimos años de su vida, Rocío Jurado sabía que algo no estaba bien. Así lo han dicho personas de su entorno íntimo. Pero ¿por qué no habló públicamente? ¿Por qué no protegió más a su hija? Hay quienes dicen que Rocío Jurado intentó por todos los medios arreglar la situación desde dentro, que no quería que sus nietos crecieran en medio de un escándalo mediático. Otros aseguran que tenía miedo de dañar su imagen pública, o de enfrentarse directamente con Antonio David. Lo cierto es que, con su muerte, se llevó a la tumba muchas verdades. Verdades que su hija decidió contar años después, generando una nueva tormenta mediática, y enfrentando a media España. Hoy, casi 2 décadas después de su fallecimiento, el apellido Jurado sigue dividiendo. Gloria Camila y Rocío Carrasco no se hablan. José Ortega Cano ha vivido sus propios escándalos. José Fernando ha tenido una vida marcada por las dificultades. Y Amador Moedano, a pesar de su silencio inicial, ha terminado por hablar en platós, defendiendo su versión. La familia que una vez brilló con la luz de Rocío, vive ahora en la sombra de su legado. Rocío Jurado fue una estrella, una voz inolvidable, un símbolo, pero también fue madre, esposa, hermana, y ser humano. Quizás nunca sepamos del todo qué pensaba en sus últimos años. Quizás dejó cartas sin abrir, palabras por decir, decisiones por tomar. Lo que sí sabemos es que su figura sigue viva, y su historia, aún no ha terminado, porque cada vez que suena una de sus canciones, vuelve a estar entre nosotros, y cada vez que alguien la recuerda, sigue viva en la memoria de un país que nunca la olvidará. ¿Quién era de verdad Rocío Jurado? Una mujer rota, fuerte, brillante, y llena de secretos. Aquí, en Exponiendo Famosos, te hemos contado su historia desde dentro. Pero recuerda, hay cosas que ni el tiempo, ni la fama, pueden enterrar.